Buenos días tengan todos hoy, 31 del mes 10 de 2020. Vamos a tener una pequeña charla para explicar correctamente lo que el Señor nos ha presentado como su plan de salvación. Y vamos a empezar que este plan de salvación está expresado para el mundo entero y no solamente para Israel. Cuando por medio de la palabra se dice que Dios amó mucho al mundo y que por ese amor entregó a su Hijo unigénito. Han habido muchas muertes en la vida, pero especialmente la que Dios fundó para hacer, para que correspondiera a su plan de salvación, fue ese único, a Mashiach, el Mesías. Y que esto se expresa en el Taná, en San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que a Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta grabación de ahora se podrá ver un poco turbia en la visión, por causa de que parece que estamos en un país de neblina, en Londres, pero no es así. Es una computadora pequeña que hemos conseguido porque tenemos que mandar a arreglar la otra. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar matutinamente este día de hoy con la palabra dicha del maestro Hamashiach, nuestro maestro principal, porque eso lo puso el Señor, el Todopoderoso, el Eterno, para que nosotros lo creamos así como dice el verso que les expliqué en San Juan 3:16. Esto es así. Dios no hace acepción de personas, y si se ve bien claro desde la Torá. Así que no hay cambios de nada de la palabra de Dios. El sentimiento de Dios es único, verdadero, real. Amén. Y las personas, con su altivez, cambian las cosas, figurando a su manera, controlando la palabra de Dios a su querer. Y esto no es bueno. Aquí lo importante es no la imagen que se ve ni la persona, sino lo que la persona dice. Que si no es abundancia de las cosas de Dios, bueno, yo no lo diría. Pero hay muchos que están diciendo a nombre de sus entidades y lo que han creído, no creído a la palabra de Dios, sino a lo que ellos han figurado que han creído. Y precisamente por eso Hamashiach había dicho que vendrían muchos falsos Hamashiach, lo cual se dice en la escritura romana, cristiano, Cristo, muchos falsos Cristos. Vamos entonces a iniciar este día de ahora, como ya les dije, fundalizándolo en la petición de los discípulos de Hamashiach para que sirviera de oración a todo el mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.
ahí eternamente. No hay más fulanitos de dioses ni nada de eso. Todos esos señores baales que hay formados por muchas entidades religiosas ajenas a la de Israel, eso es nulo. Una cosa que no es correcto porque, como se dice en la Escritura, que Dios iba a hacer para todo el mundo, desde allá, desde la profundidad, desde que se hicieron las Escrituras, se dijo que todas las personas debían de reconocer a Israel como primicia de Dios. No quiere decir que sea lo único, pero sí la primicia de Dios. Así que vamos a entender estas cosas y el propio Israel entender lo que no ha querido entender. Vamos a analizar en Isaías 28, hacer unos análisis ahí de lo que Dios nos ha instruido. Y yo hablo la instrucción esta. Pero hay tantos habladores que hablan las palabras de Dios desiertamente y negativamente, puesto que Dios no es así. Dios es toda realidad, toda verdad. Y no se puede estar a media delante de Él. No se puede estar creyendo en 3 mandamientos, en 4 y dejar 5 o dejar 1. Dejando uno solo, te está diciendo la Escritura que eres hecho culpado de todos los demás. Hay que estudiar correctamente las cosas. Vamos entonces a leer el inicio, desde el inicio, Isaías 28, para observaciones correctas. Isaías 28. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Dios tiene un fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será hollada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, en viéndola al que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Dios de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura a las reliquias de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sentara en juicio, y por fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. Eso está sucediendo ya actualmente, esa profecía. Mas también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra. Fueron trastornados del vino, aturdiéronse con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Ajá. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Dios les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén,
oíd la palabra de Dios. Porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor Dios dice así, he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá la acogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro concierto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Luego que comenzare a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será que el espanto solamente haga entender lo oído. Porque la cama es tan angosta que no basta, y la cubierta estrecha para recoger. Porque Dios se levantará como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Dios de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, estad atentos y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Después que hubiere igualado su superficie, no derramará la neguilla, sembrará el comino, pondrá el trigo por su orden y la cebada en su señal y la avena en su término, porque su Dios le instruye y le enseña juicio, que la neguilla no se trillará con trillo, ni sobre el comino rodará rueda de carreta, sino que con un palo se sacude la neguilla y el comino con una vara. El pan se trilla, mas no siempre lo trillará, ni lo comprimirá con la rueda de su carreta, ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. También esto salió de Dios de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por la lectura de su santa palabra mediante el profeta Isaías. Esta situación es un agravante porque en realidad se ve que todo esto ha sido desastroso. Esta palabra que se ha constituido ahí por medio del Señor, por medio de su profeta, no ha tenido más que ese cumplimiento. Yo puse aquí una pequeña disertación que dice, yo quisiera saber por qué Israel no cree que Amashiach vino por primera vez, porque cuando se hace un minucioso estudio de la Torá, se ve claramente la verdad, pero no lo hacen. En la Torá se dice que el cetro de Judá caería después de la llegada de Amashiach. Eso está ahí en el Génesis 49:10. Eso se cumplió cuando el cuarto imperio, el de Roma, destruyó las últimas revueltas que hubieron en Judá. O sea, que no caería hasta que el Mashiach llegara a Israel. Llegó a Mashiach y después cayó con las revueltas esas que se hicieron ya. Vino el general de ejército Tito
y destruyó a Jerusalén, a todo ahí. Pero que ya se había profetizado por ese Amachía que lo negaron, que yo quisiera saber por qué. Porque Amachía en realidad lo que ha dicho es lo que ahí está profetizado. Y no solamente ahí, hay mucha escritura que dice que Israel ha negado a Dios. Y no solamente a Israel, sino a Israel completo. Porque por algo fue también destruido Judá. Y el último reducto de fuerza que tuvo Judá en esas reyertas fueron destruidos. Si la mano de Dios era con ellos, no podía haber sido destruido. Pero ya la mano de Dios no estaba para defender esas revueltas, porque se hacían insolentemente, con mucha terquedad, mucha negación. No negaron al Mesías que había de venir. Se esperaba durante todo ese tiempo al Mesías. Sí, se esperaba. Pero llegó y creyeron que no, que eso no era Mashiach, porque Mashiach vendría para la situación de Israel que cambiara herméticamente, como hacen los gobiernos que quitan un gobierno y se pone otro a través de transacciones de células y votos. Sí, pero pensarían así tal vez, pero no era así la cosa. La cosa es que Dios tenía ordenado una Mashiach sufriente en una primera fase. Y esto es lo que yo veo en las escrituras. Cuando exactamente se hace un examen de las escrituras, se ve legítimamente, correctamente la verdad. Ahora, Amachías dijo que el templo de Israel iba a ser destruido. También se dice en la escritura que el templo iba a tener mayor facción, porque iba a ser ampliada el templo. Esto, pues Herodes, con su querella de querer tener un acercamiento a Israel, pues se cumple estas medidas que están escritas. No hay otras. Ahora, ¿dónde se expresan las medidas de ampliación que hizo Herodes? Hasta ahora no veo que nadie me las ha explicado. Yo estudio, pero no lo veo, ningún estudio. Ahora sí, inventan, como está haciendo el judío hasta ahora, inventar ajeno a lo que está establecido en la Torá, en los Nevi'im y en los Ketuvim. Todo escrito de la palabra de Dios tiene que cumplir el propósito aquel para el cual él ha enviado. Así dice Isaías. ¿Dónde está el somero estudio de la Torá? El entendimiento de ella. Se puede leer de carretilla una cosa, pero sin entender lo que estás leyendo. Hay que estudiarla, si lo dice el profeta Amachía. Escudriñar las escrituras para que puedan entender lo que se dice en ella. Eso es lo que quiso decir, o eso fue lo que dijo él. Pero empiecen a plasmar cosas y mentiritas, tanto las personas de antaño como los de ahora. Por eso dice que un poquito allí y un poquito allá. Un poquito allí es en todo lo que puede la gente creer como Antiguo Testamento y un poquito allá como el Nuevo Testamento, porque la Biblia generaliza. La palabra de Dios se generaliza y no hace ninguna división. Las personas son las que hacen divisible la cosa con sus ideas, pero no tienen por qué tener división. Llegó el Mesías, se cumplió esa parte, esa primera parte, el Mesías sufriente que está ahí en las escrituras, el que fue herido, el que fue escupido, el que fue mutilado, que le dieron un golpe,
todo eso se ha cumplido. Entonces quieren que haya sido un Mesías para hacer lo que se hizo en el 14 de mayo de 1948. Recuperar otra vez la tierra que Dios había dado. Pero si ya lo había dicho Dios, que él iba a recoger el pueblo otra vez y le iba a volver a dar la tierra, que los echó por desobediencia. Aunque esta desobediencia sigue existiendo, pero Dios cumple con el propósito de él, su palabra, aunque castiga, con castigos, con juicios de castigo, porque así lo dice: si me eres infiel, pues yo te mandaré las epidemias de Egipto y las que no están escritas en la ley. Entonces, ¿cómo van a creer? ¿Por qué vienen terremotos y incendios y el cupón bendito, como decimos nosotros cubanos, de todas cosas malas? Porque somos buenos. No es porque somos malos, es porque no reconocemos. Porque malo todo, dice Dios, que somos todos malos. Tanto los que le llaman gentiles como los que le llaman judíos. No hay nadie que no sea sinvergüenza, que no quiera ignorar la palabra de Dios. Los evangélicos todos son unos ignorantes. Israel no quiere convencerse que Mashiach vino. Pues para que Israel enderece sus pasos, tienen que creer, porque Dios lo mandó. Es una cosa que es obligatoria. Si no, no te doy salvación. No la tienes. Bonito fuera que Israel cumpliera y que venga pandemia para el mundo, porque Dios mandó su palabra para todo el mundo, como ya dije en San Juan 3:16. Pero la aborrecieron, la viraron para atrás. Salieron los discípulos de Mashiach, que ya estaban enviados desde allá, de la antigüedad, antes que Mashiach viniera. Porque para la luz del mundo, para las naciones, y sin embargo no se hizo. Evidencia tenemos que también el profeta Jonás fue a Nínive, un profeta gentil, como le llaman los judíos. Que Eliseo, Elías, eso, iban a la viuda de Sarepta allá y le daban estas cosas. Entonces se avergonzaban, no. Se llenaban de ira. Es lo que encabeza el capítulo aquí. Lo dice por Efraín, pero esto es generalidad, porque eso es lo que se ve en la vida, en la historia se ve eso. Porque no quisieron creerlo por patatín, patatá, o qué sé yo, qué sé cuándo. Porque les decía la verdad. Porque los profetas de antiguo venían diciendo que el sacerdocio faltó a la ley, faltó a los mandamientos. El sentido general de eso no, específicamente no dice el agua, el boniato, la yuca, no dice de nada de viandas ni de nada. Dice que le faltó a la ley. Y punto. El evangelio que se proclama hoy en día en que hay monoteísmo, no hay monoteísmo tal. No lo hay, realmente no lo hay. Enderecen los pasos. Enderecense, porque lo que viene más atrás ahora es peor todavía. ¿Y por qué motivo? Porque siguen con la desobediencia, aceptando cosas que no deben aceptar. Dios se lo dijo: huérgate de mi brazo, yo soy tu potencia y nada mal te podrá suceder. ¿No se acuerdan de los 3 jóvenes hebreos, aquellos que se dijeron, no, en el Señor confiamos? Y al Señor lo ayuda. Y si no nos ayuda, bueno, que no nos ayude, pero confiamos en Él. ¿Pero qué confianza está poniendo actualmente? ¿Qué confianza se está poniendo en el Señor? Cuando se niega su palabra, se niega la actuación que el Señor ha dado para salvación. Solamente se ha cumplido aquello que Dios ordenó, que está ordenado por Él. Su palabra no puede ser virada para atrás. Por eso es que sale Israel
y vence a Siria, vence a Egipto, vence a todo el que se aproxime. Y todo el que le quiera quitar lo que Israel ha obtenido. Que el gas, que el petróleo, etcétera. Todo el que quiera quitarle un pedacito por medio de fundamentos extraños. De gentes negativas que negando a Israel. Pero estas cosas acontecen por causa que Israel niega a Dios también. Que Dios pueda dominar a Israel. Cuando el Dios de los palestinos, que eran filisteos, como muchas veces lo vengo diciendo, que no pongan otras cosas ni nada, no hagan otros inventos. Que ellos son los descendientes de los filisteos. Ellos también son cananeos. Bueno, son cananeos, pero venidos de allá de Castor, de islas de allá, de Grecia, por allá. Sí. Como dicen los profetas. Si ellos, como dice el profeta lo aclara, dice, si ellos no vinieron de Castor, Israel no salió de Egipto. Y para el judío es difícil que no hayan salido de Egipto. Pues eso es igual. Yo no sé si yo te he escogido para hablarles de estas cosas hoy en día, para ver si se pone un poco más, si se cree un poco más, entonces entramos en juicio con Dios para evitar los males que se aproximan, peores todavía. No se trata solamente de los sirios, los iraníes, ni Turquía, ni Rusia, no. Es una coalición también tremenda, como no lo ha habido ni cuando Hitler, ni cuando Napoleón, ni cuando ninguna situación de esta, ni cuando los otomanos, ni los cruzados católicos, superior a todos ellos juntos. Y para evitar esa desgracia, hay que ponerse de acuerdo con el Señor. Porque cuando vengan a arrepentirse va a ser demasiado tarde. Será el lloro y el crujir de dientes por la desvergüenza de no haber aceptado el camino como es. Quieren seguir con el Mesías segundo, que Dios lo tiene presentado, porque ¿dónde está el reino de Mesías? En el catolicismo, en los evangélicos, en Israel, en Israel menos todavía, porque no lo creyeron. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso, señores, hermanos míos? Cuando no cumplen con los parámetros formados por Dios, que el Señor tenga piedad y misericordia y puedan observar lo que no han observado, a tener la verdadera inteligencia, a no estar creyendo en muertos. El muerto nada sabe. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que enseña e informa a Dios. El muerto Dios lo tiene, ha ido a Dios, porque Dios lo tiene en stand-by hasta la resurrección. Que no la quiera creer, bueno, no la crean. Ese es otro problema, el no tener esa fe. Porque de todas maneras, si no creemos en eso, ¿en qué vamos a creer? En que ya la vida termina, se acabó, cuando esta vida está llena de miseria por la desobediencia. ¿Qué es la vida que Dios dio en el paraíso allá con lo que entendemos con Adán? Una vida limpia, sin muerte. Y le aclara que le vendría la muerte si se desobedecería su palabra. Y la palabra de Dios está siendo desobedecida. Muchas veces castigó a Israel en todos los imperios anteriores. ¿Por qué?
¿A dónde estaba el profeta? ¿Dónde estaba el sacerdote? ¿Qué hacían? Se mezclaban con las actuaciones del mundo, con la idolatría. Ese catolicismo que se nombra como monoteísmo, lleno de las fantasías de los dioses romanos, eso, de toda la cultura esa, mezclada ahí, una mezcla. ¿Dónde está entonces el que cree en un solo Dios cuando dicen Trinidad y qué sé yo, qué sé cuándo? Conjunto de dioses. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué profeta ha anunciado las cosas del mundo, la historia del mundo? Como los profetas que han surgido de Israel, que Dios los tomó de Israel y que no quiso tomar a más ninguno. Porque Dios sabe todas las cosas antes de suceder. ¿Qué profetas podían haber en China, ni en Rusia, ni en ningún lugar? Ninguno. Ni en Roma. Porque ninguno iban a entender las cosas. Si no lo entendieron por medio de aquellos que Dios estableció, ¿qué doctrina puede ser monoteísta? Si Dios es uno solo, ¿en qué Dios está confiando? En porquerías de hombres, es lo único. En Buda. Una pila de dioses de eso, que lo cambiaron. Vea, montones de dioses. Y lo confunden a decir Dios, es decir, Zeus, qué sé yo, qué sé cuándo. Esos son griegos. En definitiva, el judaísmo no es griego, pero lo están convirtiendo en griego. El judaísmo en griego. Por causa de su obediencia. ¿Qué puede efectuar en la persona de su obediencia? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Léeme lo que dice el siervo de Mashiach ahí, de Dios, ahí en Santiago 4:4. Vamos de 4 a 10 para finalizar ya este episodio de hoy. Santiago 4, no, 2, del 4 al 10. ¿Es 2? 4. No, 4, del 4 al 10. Uh-huh. La epístola de Santiago, de Jacob. Sí, Jacob. Del capítulo 4, verso 4 a 10. A 10. Ponlo a 10. Dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa: el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ajá. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. Amén. Ahora, yo digo como dice allí en Isaías, toda mesa está llena de vómito hasta no quedar lugar limpio. ¿A qué se refiere el profeta? Es así nada más, de sencillo. Bueno, pues si fuera la mesa de Israel está sucia. Si es la mesa del Islam está sucia. Si es la del Buda está sucia. Porque Dios lo dice así. Toda mesa está sucia. No, era lo de, como dice ahí, es la de ¿cómo se llama? Como está representado ahí Efraín. Esa representación se hizo ahí. Pero si es lo que dicen las escrituras y no se está haciendo, no hay mesa limpia. Donde está la nitidez del catolicismo y de los evangélicos. Y de ningún religioso, ¿dónde está la nitidez cuando no entienden?
Al profeta lo eliminan siempre, porque el que dice la verdad y la justicia de Dios. Era mentira lo que Mashiach decía. Que los profetas lo mataban, lo apedreaban, qué sé yo. ¿Quién lo hacía? ¿Qué le hicieron a Elías? Tenía que estar huyendo. A Jeremías, a Zacarías. ¿Qué le hacían? Etcétera. Tenían que estar huyendo. Tenían que separarse por causa del gobierno de Israel. Porque venía uno y pronunciaba otra cosa y es lo que creían. Y eso es lo que pasa. Viene un personaje, un maestro, y a ese es el que lo va a querer creer, aunque diga 20 mentiras que no es la palabra de Dios. A ese es el que creen. Pero hay que ver a la escritura. ¿Qué es lo que dice? Que es el verdadero maestro. El verdadero maestro es la escritura. Y esto es lo que no se está haciendo, no se está llevando a cabo. Porque si se llevara a cabo, la pandemia no entraba por Francia, ni Inglaterra, ni por China. Entraba por cualquier lugar como entró por China, ya lejísimo. ¿Por qué entró por China? Porque Dios lo quiso así, porque Dios fundalizó a todo el mundo. Pero como Él ama primeramente a Israel, eso no es mentira. Le viene por otro lado. Pero viene. Pero no que los chinos, no, es Israel, por culpa de Israel. A Israel es por culpa de Israel. No es por culpa de los chinos, ni los franceses, ni ingleses, ni nada de eso. A Israel le viene la culpa por causa, la pandemia le viene por su misma culpa. Y porque todos son culpables. No es Efraín solo, ¿no? Y no es la mesa, es como digo yo, porque es así. Porque es la generalidad. Todas las mesas están sucias. Eso es profecía. Cuando se ve la realidad, ¿dónde está la mesa limpia? Es decir, el carácter de las cosas de Dios, la abundancia de su doctrina, la nitidez de su palabra, ¿dónde está? Es lo que te quiere decir ahí. Que Dios tome la gloria y la honra y que puedan entender estas cosas. Que esta es la verdadera razón de las cosas de Dios. Antes que les sea demasiado tarde. Porque Dios da, Dios prevende, pero también da castigo por desobediencia. Dios ama a Israel. No lo ha dejado de la mano, pero lo deja un tiempo, lo manda para allá, para que se la puñeta para allá. Y lo paseó por el mundo y después te voy a recoger. Eso es lo que veo yo. Después te voy a recoger. 2000 años. Entonces, cuando se abrió del cetro de Israel que iba a caer, cayó después de Amachía, porque en todas las rilletas esta cayó. Cuando el templo de la ampliación que le hizo Herodes, que no la cuentan, que es la que le contaba la profecía que iba a ser mayor y otras medidas, pero está en el limbo, está en el aire, con ideas raras. En Jeremías 3:16 se dice que no se iba a hacer más arca del pacto de Dios. Que el arca del pacto de Dios está en el cielo. Quiere decir el lugar donde se llevó a Mashiach, porque es su arca de pacto, donde está la salvación. Porque donde ahí la depositó Dios. Porque toda esa trayectoria de Dios está depositada en Mashiach. ¿Y dónde está Mashiach entonces reinando? No está reinando. Claro que por eso es que dicen que no ha venido. No, pero no ha venido la segunda vez. Que es cuando Él va a reinar para siempre. No para que caiga una doctrina y caiga otra, y la Rusia, y que si no, que la democracia. Todo eso es una papelina. Ahí el que mejor ha actuado hasta ahora, por ejemplo, Estados Unidos, con Trump, que puso la embajada allí donde pertenece la capital de Israel, no de ningún fulanito ni nada de eso.
Lo que pasa es que también que cuando cogieron, lo único que hicieron el ejército que no supo explotar la merqueta esa de ahí y las iglesias esas apóstotas ahí también. Entonces sigue con la apostasía Israel. Ahí encaramada arriba, arriba de sus lomos ahí, la apostasía encaramada arriba. Esa es la realidad. Y esa es la abominación espantosa que desde antes viene caminando y ha seguido y se ha clavado aquí en Israel. Misericordia, Señor, en el nombre de Mashiach. Vamos a terminar ya ahora con la bendición que está dicha también desde antiguo. Está dicha desde antiguo, pero es presente porque es para todos. Dios ama al mundo. El mundo es el que no ha querido aborrecer a Israel. No se debe aborrecer, se debe amar a Israel porque así te han dicho. Bendice, bendito será el que te bendijere y maldito será el que te maldijere. Así que esto está establecido en los patriarcas de Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Esa bendición es del Señor para todo aquel que se acoja a su realidad. Esto es muy grande, esto que estoy hablando es muy grande, muy inmenso. Toda nación está de parte de Dios establecida en Israel. Porque Dios no hizo de otras naciones profetas. Deben humillarse a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Den la gloria a Dios. Gloria. Obedezcan. Amén. Cuando estaba Elías pensaba que él es profeta, pero él pensaba que es como un hombre, sí. Pensaba que solo había quedado. Ustedes lo saben que lo dijo. Y el Señor, ¿cuál es la respuesta del Señor? 7,000 que el Señor se reservó. El Señor se puede reservar de Rusia, de China, de Japón, donde sea. Millares que no creen en los muñequitos, en la carne, no creen. ¿Por qué? Porque tienen verdadera doctrina. Yo estoy seguro de eso. Porque así se dice en Isaías, allí se profetiza allí. Si no fuera por el remanente, ya todo se hubiera acabado ya como en los tiempos de Noé. Así lo profetizó a Mashiach. Y otra cosa que no le creen a Mashiach. Quien profetizó la devastación, la destrucción del segundo templo, que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué otro profeta que no fue a Mashiach? Hace 2020 años que lo dijo. Que no quedaría piedra sobre piedra, porque uno puede decir, no, Israel va a ser trasladado otra vez, pero que el templo que lo hicieron que no iba a quedar, que iba a quedar destruido totalmente. ¿Y qué hicieron? Plantar ahí un templo abominable. Y llegaron y engancharon los otros abominables también. ¿Quién ha sido abominable? Todo el que desobedece la palabra santa. Todo el que desobedece la palabra de nuestro Señor Dios, el Eterno. Señor, tenga piedad de todos. Vamos a decir la bendición que el Señor ordenó. Yevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Beguneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Pónganse ese, como dice el dicho, esa chaleca, ese chaleco que le sirve a todos. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. En nombre de Mashiach. Quítense de esa frustrada grandeza que se piensa que tienen. Amén.